ponía en el foro y eso, qué distinciones pueden establecer. Ninguno que tome la palabra. Yo por ahí había entendido que salud pública tenía más que ver con las acciones del Estado sobre la prevención y la promoción, y salud colectiva tenía más participación comunitaria. Bueno, eso es más, o sea, lo saqué del texto ese de... Penchazade. Ese, sí. Bien, bien. El texto, bien, Camila, gracias por tu aporte. Sí, efectivamente, la introducción de ese texto de Víctor Penchazade, que está puesto estratégicamente porque es un texto, digamos, que hace un recorrido y una clara distinción, y les va a permitir también una mejor comprensión del texto de Laurel, que hace foco, digamos, en la distinción entre los sistemas públicos de salud y los servicios, estas coberturas universales de salud, ¿sí? Que empiezan a implementarse en América Latina en los 90. Así que recomendamos, digamos, atenta lectura, impriman ese texto de Penchazade, porque de hecho los va a orientar bastante, digamos, en la perspectiva de análisis que propone la materia. Es bien claro en su exposición. Ahora igual lo vamos a ir conversando. ¿Alguien más había pensado algo distinto de lo que expuso Camila, tomando el texto de referencia? Digo, los textos de referencia están precisamente para que ustedes los tomen, ¿sí? Yo no tenía idea y leyendo tal cosa entiendo que, o sea, para eso están, además de que pongan en juego, digamos, los conocimientos que vienen trayendo de otras materias, qué cosas les resultó novedosas, qué cosas recibieron como aporte del material de esta clase. No sé si se dan cuenta de que a medida que vamos transcurriendo en las lecturas y las distintas intervenciones y los ejemplos que ponemos, es como que vamos poniendo en juego las mismas definiciones o los mismos temas, pero haciéndolos más profundos y aplicándolos en distintas situaciones para que ustedes puedan ir haciendo ese ejercicio, que no es solo un ejercicio, digamos, mental ni memorístico, sino que la idea es que ustedes vayan desentrañando distintos elementos y puedan diferenciar lo que es un problema, lo que es un dilema, lo que es un conflicto, qué es un problema ético, porque muchas veces cuando justifican dicen, ponen el título, problema ético, y ponen algo y se tendrían que preguntar, después que lo ponen, ¿qué tiene de ético esto que he puesto yo como justificativo? Porque a veces, por ejemplo, ponen falta de insumos. ¿La falta de insumos en sí es un problema ético? Se tienen que preguntar. La repregunta les va a dar mayor certeza si están viendo bien o a veces a medida que vamos viendo los distintos temas se van dando cuenta que falta una vueltita más con respecto a eso. Están orientados en que hay un problema ético en la falta de insumos, pero a veces la justificación para que esto sea realmente un problema ético es otra. ¿Mm? Entonces, eso es una de las cosas que de a poquito lo vamos puliendo, digamos. No sé si se entienden lo que les quiero explicar. Pero yo le pondría, o sea, en vez de falta de insumos, yo le pondría desigualdad a la hora de entregar los insumos a las personas, porque eso es ese es el problema ético, que hay una desigualdad a la hora de entregar los insumos. ¿Hay alguien más que opine algo? Algo similar a eso. Perdón, la asignación de recursos limitados. Uy, perdón. La asignación. A ver, vamos a ir desentrañando. La asignación de recursos limitados, ¿es un problema ético?
si esta asignación es desigual o está influida por intereses eh, individuales, sí es un problema ético. Pero ahí no se convertiría en un dilema, o sea, pues ya nosotros no tendríamos en esta asignación de recursos limitados tener que elegir entre dar un apoyo de un lado o del otro, y eso significaría quitar eh, el apoyo que... O sea, me estoy explicando mal. Sería como que si nosotros tuviéramos que elegir a quién asignar las cosas, elegir a una de esas dos opciones, por ejemplo, para asignar, quitaría y sería negativa o excluyente de la otra. No sé cómo explicarme. Lo que tenemos que ver cuál es el valor que está en juego, digamos. Cuando nosotros ponemos una frase, ¿cuál es el valor ético que está en juego? Para saber si es un problema ético, tiene que haber un valor en juego. Entonces, en la asignación de recursos limitados, ¿qué podríamos decir? Yo tengo una pregunta. No está bien como que... Voy a usar una palabra, pero... o sea, por así decirlo, discriminar a quién se le da una cosa y a quién se le da otra, no discriminar de la mala manera, ¿no? Sino decir, vamos a distribuir esto de la manera más lógica posible, porque si bien todas las personas tendría que respetarse la igualdad, es una cuestión de decir, si tenemos recursos limitados y viene una persona muy pudiente a pedir algo, y después viene otra no tan pudiente a pedir lo mismo, decís, está bien hacer esa diferencia. El problema es cuando solamente te basás en algo estricto sin considerar cosas más allá. O sea, como que yo creo que el problema no es decir los recursos son limitados, sino en cómo hacemos para decir se los damos a este y no se lo damos a este. Bueno, o sea, hay cosas que no... por allí el título, no llegamos al título superior, digamos, porque de allí se van a desprender distintos elementos. ¿Cuál sería, digamos, el problema mayor, el problema ético más central, digamos? ¿Inequidad? Ese es un valor que está en juego, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué más podríamos decir? El problema ético sería que no se respete la equidad. Es uno de los problemas, ¿no es cierto? Sí. Sí. Falta de respeto en la equidad. Pero lo mayor es el acceso. El acceso en este caso, estamos analizando el caso el acceso a los anticonceptivos sería probablemente uno de los centrales. Y de allí podemos desprender cómo podremos hacer esto. Por determinadas indicaciones, entonces allí entra lo que podemos decir, entra el valor de inequidad, de discriminación. ¿Se entiende cómo lo vamos desmembrando, digamos? Sí, se entiende. Yo no entendí, ¿lo podrías explicar otra vez? Uno de los temas centrales éticos sería, no específicamente, por ejemplo, la falta de insumos, sino la falta de acceso a los insumos. Entonces, esa falta de acceso puede ser por una indicación no adecuada y donde se juega la inequidad. Puede ser también una falta de acceso porque la persona no puede llegar al lugar, hay una falta de acceso por una cuestión, digamos, Geográfica. De distribución, por ejemplo, por la no existencia de los elementos, pero esa inexistencia de los elementos puede ser por una falta de previsibilidad.
en la compra de insumos con tiempo, por ejemplo. Entonces, como que se va desprendiendo de algo primario, y de allí vamos desprendiendo los otros elementos éticos también. Entonces, profe, en este caso, si yo quiero comenzar el análisis, el problema sería justamente que la chica no tiene acceso a los anticonceptivos. Ese sería el problema ético. Uno de los Y ahora, problemas, claro, pero puntualmente si yo elijo uno, puedo elegir ese y decir, bueno, y el valor afectado es justamente la equidad que tiene que haber en el sistema de salud, ¿no? exacto. Sí. Profe, yo tengo una duda con respecto, bueno, a lo que dijo recién el compañero, que con respecto a la equidad y la igualdad, porque se supone que la equidad es darle a cada quien lo que necesita. Entonces se me hace muy difícil entender, y se me hizo muy difícil entender el texto este que habla de los sistemas sanitarios, donde describe a los públicos y los de seguro social y a los privados, y al momento de tener que analizar el problema del caso fue como que no podía relacionarlo. Si bien Juana tenía obra social, no sé si es que no logro llegar a entender el funcionamiento de la obra social o cómo relacionaría todo el sistema sanitario, digamos, con este caso en particular. No supe cómo poder colocar ese texto en mi análisis del caso porque no logro entender el tema de la obra social. Es como que ella tiene obra social, pero como está trabajando, como no tiene trabajo, no la puede pagar o no puede costearse sus anticonceptivos. Entonces, ¿la equidad para quién sería? Para ella que no tiene obra social, o sea, que tiene obra social, pero los que no tienen. Entonces ahí, ¿cómo vas? ¿Con equidad o con igualdad? Entonces ahí fue como que no supe relacionar los textos del sistema sanitario con el caso. No pude hilarlo a eso. Con respecto a lo que pregunta la compañera, las obras sociales la adquieren las personas que pueden pagar por el servicio de salud, ¿no? A través de su trabajo, que pueden dar una cuota y pagar por el servicio de salud, por el paquete. No. No siempre. Perdón. No siempre porque por ahí o sea, los mismos empleadores son los que establecen o ponen qué tipo de obra social van a tener. Si no, después, si sos independiente, podés contratar prepagas, que así como decís, sos un afiliado adherente. Vayamos por partes. Las obras sociales, cuando uno está empleado, parte se nos descuenta, digamos, del sueldo, y otra parte para el aporte de la obra social lo hace la patronal. En algunas obras sociales, para algunos servicios, uno tiene que pagar un coseguro. Por ejemplo, un laboratorio determinado lo puede cubrir al 100% si está en el plan médico obligatorio, o otras prácticas uno tiene que pagar un coseguro. O sea, cuando uno se queda sin trabajo, y como en este caso, en algunas obras sociales la prestación continúa entre 3 y 6 meses, y en este caso ella está vigente, digamos, su obra social, pero no tiene para pagar el coseguro, de lo que necesitaría cuando compra el anticonceptivo u otra práctica. Eso sería en las obras sociales. Otra cosa es el sistema público. O sea, pues, les presentamos todas las posibilidades para que ustedes entiendan. No es que necesariamente todo lo que les presentamos son elementos para analizar el caso específico. Pero, digamos, como es un tema que probablemente no esté en otras materias,
y para que nosotros podamos entender cómo son las distribuciones o las actividades y la distribución de recursos en salud, para que ustedes puedan entender esto y cuando vamos hilando equidad, inequidad, problemas en la distribución de los recursos, si hay justicia en la distribución de los recursos o no. Entonces, por eso les damos ese panorama general y con una visión comunitaria. O sea, no solamente en la prestación específica de un paciente, sino en este caso también a nivel poblacional, que es una de las problemáticas fundamentales que estamos atravesando ahora con la cuestión de las vacunaciones, de la vacunación, o sea, de dónde salen los recursos, cómo se pueden distribuir después. Todo esto tiene una vigencia que ustedes lo pueden analizar en lo que nos está pasando en este momento con el COVID. Entonces, por eso presentamos esa bibliografía para que ustedes tengan una idea general y también históricamente por cómo se ha ido procesando esto. Por qué a partir de los 90 se produce un quiebre y que eso nos está condicionando desfavorablemente a la mayoría de las personas. Tengamos o no recursos, importantes no, pero los que más desfavorecidos son los que tienen solo acceso a la salud pública. Entonces, para que ustedes tengan una mayor visión, están estos apuntes que tenemos y Penchazade lo que hace es ir históricamente describiendo cómo ha sido históricamente la evolución, para que ustedes puedan entender cómo llegamos a donde estamos en este momento. Claro, lo que Penchazade va describiendo y lo que ustedes tienen que entender, digamos, el funcionamiento digamos, del esquema de salud hoy, es que el sistema público de salud lo van a ver mucho mejor relatado en el texto de Laurel y también el de Penchazade, pero el texto, digamos, el sistema público de salud ha ido perdiendo, digamos, el Estado no es el único financiador. A partir de los 90 empiezan a aparecer esta propuesta del Banco Mundial de Salud. Yo se los cuento porque trabajé en un programa nacional, digamos, con fondos del Banco Mundial de Salud, como es el programa SUMAR, que imagino que si ustedes lo deben haber escuchado nombrar. En un momento comienza, digamos, como el programa Nacer, después se llama Incluir y finalmente se llama Sumar, y es lo que iba a hacer la CUS, que finalmente quedó medio ahí a mitad de camino, no se cambió el nombre, pero digamos la CUS, sistema de cobertura único universal, está funcionando, que es un paquete de prestaciones, alrededor de 600 prestaciones de salud, que los distintos efectores de la salud pública cada vez que hacen, no sé, un control del niño sano, no sé, hay 600, les digo, 600 prestaciones de controles médicos cotidianos, tienen un valor y eso el efector produce una facturación, ¿sí? Y le genera eso un ingreso. Es decir, el Estado no es que tiene una única cuenta de salud y reparte para todos lados igual, ¿sí? El Estado Nacional tiene su Ministerio de Salud, hay partidas de medicamentos que vienen a partir del Sistema Nacional de Salud, etcétera, etcétera, pero después hay un montón de otros ingresos. Eso es una fragmentación, no hay un único administrador, ¿sí? O una única fuente de ingresos, sino que esa fuente está fragmentada, incluso, digamos, al mismo interior del Estado, ¿sí? Entonces son algunos ingresos vienen de afuera por organismos internacionales, otros vienen por programas nacionales, otros generan los estados provinciales, y entonces eso como para hacerles una idea de lo complejo que es la administración de esto que llamamos salud pública, ¿sí? Salud pública tiene una financiación que no es una única caja, sino que viene un puñadito de nación, un puñadito del Estado provincial y otro paquete de ingresos por estos organismos internacionales, ¿sí? Como para que tengamos un esquema en la cabeza.
Las obras sociales que tenemos, digamos, acá a todos los que somos empleados, nos descuentan una parte de nuestro sueldo para darnos cobertura médica de salud. También a partir de los 90 empiezan a fragmentarse. La obra social tenía originalmente, digamos, era un sistema solidario, donde los que más ganaban, ¿sí?, por su jerarquía, aportaban más, pero todos recibían igual cobertura, ¿sí? Ahí también empezaron a aparecer después estas opciones que teniendo, no sé, yo les cuento, trabajé en el Estado Nacional y tenía una cobertura a partir de, creo que la que tiene UPCN, y yo por el sueldo que podía también acceder a Acor Salud, que es la parte prepaga de la cobertura de salud que da UPC, ¿sí? Entonces acá también uno tiene instituto, por ejemplo yo que trabajo en el Estado tengo instituto, pero además al interior de institutos, y no sé, si trabajás en la legislatura tenés un beneficio, ¿sí?, tenés mayor cobertura, ¿tá? Entonces, de vuelta, al interior de las obras sociales no todos los adherentes tienen la misma cobertura. Y después están las prepagas, ¿sí? Entonces eso es como para que tengan ustedes un pantallazo, que esto que llamamos salud está fragmentada en subsistemas, subsistema público, subsistema privado, y a su vez esos subsistemas están fragmentados al interior, ¿está? Entonces eso hace que aumenten en realidad las desigualdades. No todos tenemos acceso a las mismas coberturas de salud. Y lo que va contando el texto de Penchasade es cómo en 1978, o sea, mi edad, se pensaba que, o sea, una propuesta a nivel internacional era hacer apuesta a la atención primaria en salud para que para revertir y garantizar mejor salud a toda la población mundial, ¿sí? De los 90 para acá, eso fue un franco retroceso, ¿sí?, por las políticas neoliberales, por el tipo de política extractiva que también se instaló en todos los países, y el aumento, digamos, desbocado de lo que hasta ahora considerábamos nuestras mayores epidemias, que eran la obesidad y todas las enfermedades crónicas no transmisibles, que se vieron estalladas, ¿sí?, con la aparición de un factor biológico como la pandemia que estamos atravesando hoy, que por supuesto tiene su correlato, digamos, por todas las políticas, digamos, extractivas de producción y sistemas económicos que venimos implementando ya hace 40 y pico de años, más de 40 años, ¿sí? Como para que entiendan, digamos, que los problemas de salud tienen todo el tiempo esta larga historia por detrás. Por eso es tan importante pensar todos los problemas de salud chiquititos y cotidianos que nosotros les presentamos en estos casos, con este terreno, digamos, con este escenario, digamos, más largo e histórico por detrás, ¿tá? Estamos todo el tiempo lidiando con sistemas fragmentados de salud y grandes desigualdades sociales, es decir, todo el tiempo tenemos ahí el dato de los determinantes sociales de la salud en las situaciones que planteamos, un poco como para completar el escenario de la clase. ¿Consulto, profe? Sí. Ya dentro de lo que es las obras sociales en las que se paga un determinado monto y que de acuerdo a ese monto usted obtiene diferentes paquetes, que ya es inequidad, eso de por sí. ¿Cómo afecta el crecimiento de las obras sociales a la salud pública? Eso es lo que no termino de entender. Hay también los recursos del Estado van a las obras sociales, eso es lo que no estoy entendiendo, porque se dice que el aumento de las obras sociales afecta también a la salud pública. Ya ahí, no sé, Romy, si vos conocés algo en términos legales. La verdad que este panorama que yo les hago es más o menos lo que yo conozco, digamos, por digamos, haber trabajado en un programa nacional. Ahora, ¿cómo, digamos, se produce la desfinanciación, digamos, cuál es el arreglo entre... O sea, lo cierto es que todas las actividades privadas, ¿sí?, que tengan que ver, por ejemplo, con educación y salud, ¿sí?, reciben subsidios del Estado.
Hasta ahí, digamos, puedo decir. Después, el modo en que eso se realiza, la verdad que se me escapa porque no conozco, digamos, de cuentas, digamos, públicas. Pues ahí es todo un sistema también de impuestos y eso que es bastante complejo. Pero sí, entiendo que todo lo que tenga que ver con salud y educación, en términos privados, siempre hay un subsidio por parte del Estado. No, Eduardo, creo que lo que vos, la respuesta sería, hay obras sociales que determinadas prácticas a veces no te dicen directamente que no te las cubren, que tenés que ir a un lugar, que por ejemplo, que en esta ciudad no se puede realizar, que tenés que ir a otro lugar y si no tenés medios no te facilitan las posibilidades. Claro, Entonces daba ejemplos dan vueltas y uno a veces tiene una urgencia, entonces ¿qué hace? ¿A dónde recurre? al Estado, a los hospitales públicos. Daba un ejemplo, que estoy recordando, con el tema, no sé si fue hace mucho, de lo que es el HIV, que también muchos eran derivados de las obras sociales a los hospitales públicos, porque el tratamiento era muy caro. Eso también lo decía la copia. Hay algunas coberturas que son al 100%, las tienen que cubrir al 100%. O sea, como te decía, hay cosas que no te dicen que no, pero te ponen obstáculos. Entonces, como uno tiene la necesidad, recurre a la salud pública. Perfecto, perfecto. O a veces el coseguro es tan alto que si no dispones del mismo por X razones, entonces muchas interconsultas, a veces interconsultas de especialistas, no te las facilitan. Es como que cada vez cubren menos. A veces no es abierto que te dicen, no, esto no cubrimos, sino que te ponen palos en la rueda e indirectamente tratan de desobstruir. Inclusive en patologías como el cáncer, o a veces el mayor obstáculo es en algunas prepagas no ingresás, o sea, si tenés determinadas patologías no ingresás. Ok. Esa es una de las formas de discriminar, ¿no es cierto? Te piden un certificado y si tenés determinadas patologías no ingresas. Ok. A ver, el chat. Sí, acá hay cosas en el chat, por ejemplo, que dicen, efectivamente en el sistema de salud pública existe lo que se llama recupero financiero, que cuando una persona con obra social se atiende en el sistema público de salud, ¿sí? Después se le manda, digo, yo soy vecina en la oficina que hace recupero financiero, ¿sí? Entonces siempre escucho todo lo que conversan, digamos, los que realizan eso. Entonces sí, por supuesto, se recibe todo el tiempo, están todo el tiempo revisando. Sí, imaginen ahora con el tema de las intervenciones de COVID, así que sí. Y aparte, si ustedes empiezan a prestar atención, por ejemplo, en las ambulancias, en los vehículos de salud pública, vean que a veces tienen impreso cómo se obtuvo esa unidad, ¿sí? Y muchas veces aparece obtenida por recursos de recupero financiero, ¿sí? Digo, para que empiecen a ver cómo el sistema público, digamos eso, tiene un montón de fuentes de ingresos. Y cómo eso, digo, se ve hasta incluso impreso en los vehículos oficiales, ¿sí? Presten atención a eso. Además de las ventanillas, ¿no? Que están a veces también en los centros de salud o hospitales, está la ventanilla de recupero financiero. Profe, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Con respecto a lo que la compañera preguntaba, o sea, decía que le había costado relacionar, yo en realidad lo que hice fue como tratar de entender más el contexto. No recuerdo si lo puse bien cuando lo puse en el foro, pero pensaba en el hecho de que las obras sociales y que las prepagas suelen hacer un gran ahorro en lo que son medicamentos, y entonces hay muchas cosas que terminan recayendo en la salud pública, como recién lo decían. Y también esto de que hablaban de los diferentes paquetes que hay de servicio en las obras sociales, incluso, por ejemplo, antes mi papá tenía
cuando trabajaba tenía una obra social, después él quedó desempleado y seguía teniendo la misma obra social como por 3 o 6 meses, no recuerdo, pero era como sumamente diferente la atención porque había un montón de obstáculos, un montón de trámites burocráticos que tenía que hacer para poder acceder. Entonces, cuando yo pensaba en este caso también y decía, bueno, acá la obra social, como no lo mencionaba, pero por ahí pensaba, la obra social no le cubre los anticonceptivos orales, hay algunas que lo cubren en parte, pero aumentan lo que el texto decía también, esto del gasto de bolsillo, y que bueno, hay personas que lo van a poder cubrir, pero hay personas que no, entonces recae todo en el sistema de salud pública y el tema es que acá justamente también estaba el caso de que como faltaban anticonceptivos orales, tampoco iba a poder acceder porque tenía obra social, entonces ahí se generaba un montón de inequidades, digamos. Sí, sí, obvio, la situación que nosotros le planteábamos, como estábamos hace un momento, digamos, con Marta, tratando de despejar cuál era el problema, ¿sí? Por un lado, asignación de recursos escasos, eso es algo, digamos, constante en salud pública. Estamos en general, digo, la economía como ciencia lo que hace es administrar bienes escasos. Y después tenemos, o sea, digamos, la otra forma de pensar la solución de la situación, para volver un poco al caso del foro, es, bueno, ¿qué opciones tengo, ¿sí? A corto y largo plazo? Porque la situación que tenemos es de una empleada temporaria, ¿sí? Los trabajadores de la fruta son trabajadores temporarios. Tal vez ellos saben de su economía que hay unos meses que están sin trabajo, pero después inmediatamente recuperan, digamos, su trabajo, y otros que después, cortada el trabajo de la fruta, pasan a trabajar, digamos, porque todo eso también da cuenta de la flexibilización laboral. Entonces eso, ¿cuál es la opción, la solución que puedo yo dar a corto o largo plazo o mediano plazo? Porque esas también son variables que tengo que considerar a la hora de pensar una posible solución, ¿sí? Acá hubo aparentemente algo, falló en la compra de insumos desde Nación, no están llegando los anticonceptivos, entonces bueno, a ver, corroboro desde el centro de salud cuándo van a llegar, ¿sí? Como para ver cómo puedo yo facilitar el acceso, ¿sí? Para respetar el derecho a la salud sexual y reproductiva que estaba en juego en esa situación. Profe, eso también a mí me costó mucho plantear qué solución se podía llegar a dar, porque ante la falta y escasa insumos, o sea, primero había planteado de que sí, que Claudio le entregara los métodos anticonceptivos, tenga o no vigente la obra social a cualquier mujer, pero después no sabía si era la mejor forma de plantearlo, así que también planteé la forma de que quizás si se encontraban otros métodos anticonceptivos, también poder informarle a Juana sobre los otros métodos y ver si más adelante, si no hay anticonceptivos orales, ella quisiera otro método anticonceptivo, porque me costó esa parte, o sea, ver qué se podía llegar a hacer. Sí, creo que es interesante eso, que pocos lo vieron, que nos quedamos centrados en los anticonceptivos orales y pocos han visto la posibilidad de decir, bueno, también hay otros métodos anticonceptivos. ¿Qué otras posibilidades podríamos ofrecer? Sí, yo tenía la duda de si las acciones a seguir tienen que ser de la paciente, del centro de salud, del Estado, o tenemos que hacer como un conjunto de todas las personas. Y tiene que ver con el correlato que vos encontraste los problemas éticos y los vas desarrollando y de acuerdo a lo que vas planteando son las soluciones. O sea, si nos quedamos solamente en los anticonceptivos es una cosa, en la accesibilidad es una cosa, en la distribución, o sea, si vamos nombrando distintas
opciones, podemos elegir una y desarrollar una, pero generalmente no se quedan con una sola opción, un solo problema. Generalmente hay más de un problema. Y la idea es que ustedes vayan viendo los distintos problemas. Y además ahí, como vos mencionabas, Camila, vos mencionaste precisamente los distintos actores, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos escenarios y distintos actores? Los actores están siempre implicando distintos intereses en juego. Entonces las soluciones que vos tenés también son alternativas. Es decir, ahí el problema estaba eso, en anticonceptivos orales, pero bueno, Claudio, el farmacéutico, puede saber si hay, no sé, algún inyectable o algún otro dispositivo que se le pueda ofrecer a Juana como alternativa. Conocer cuándo van a entrar, digamos, nueva cantidad de anticonceptivos para dar. Bueno, distintos problemas, ¿sí? ¿Qué le compete al Estado? ¿Qué tiene que hacer el farmacéutico, digamos, en su rol y en su contacto con la persona, digamos, que necesita el anticonceptivo, etcétera? ¿Sí? Identificar actores y posibles acciones de esos actores según los intereses en juego también, y las distintas responsabilidades. Profe, yo tengo una duda. También el hecho de hacer que las personas que tienen obra social tengan que comprar el medicamento en una farmacia, ¿es una forma de propiciar la mercantilización de la salud? A ver, justo bien, Candela, por la pregunta, porque yo cuando leí algunas intervenciones vi que apareció ese concepto de mercantilización de la salud, y yo dije, wow, qué bien. Pero entonces ahí iba a hacerles esa pregunta. ¿Qué es para ustedes mercantilización de la salud? Incluye la salud como un bien y no como un derecho. O sea, cuando nosotros vamos a acceder a la misma por una cuestión de posesión de bienes, ¿no? Porque como si no- el texto que lo plantea así, generando la diferencia en lo que es un verdadero sistema público y lo que es un sistema completamente dentro de un bien de comercio, lo que es el acceso a la salud, lo que hace es, puede generarse una mala distribución incluso de los recursos por parte de políticas mayores, o sea, políticas estatales, sin que tenga que ver con el propio farmacéutico o el jefe del centro de salud, y que recae, y lo primero que nosotros vemos es esta actitud de negarle el acceso a los anticonceptivos, pero en realidad es algo mucho más grande. No sé, yo lo interpreté por ese lado. Claro, no, es mucho más grande por el hecho de que toda esta concepción neoliberal de la salud actual incluye en realidad la salud en un proceso de competencia de mercado, donde se van a presentar distintas posibilidades, donde hayan precios más módicos, más alcanzables para algunos sectores de la sociedad, y de esta forma como que se le atribuye la responsabilidad al mercado, de decir, bueno, vos tenés que brindar que las situaciones sean más accesibles para la gente. Y como que el Y Estado ya después, deja de preponderar la salud de la gente. y después concluye en una forma neoliberal que termina con sistemas que carecen de salud pública, como Estados Unidos, por ejemplo. Sí, está bien el intercambio que sostuvieron. Sí, efectivamente, la mercantilización de la salud es concebir a la salud como una mercancía, precisamente, como un bien, ¿sí?, de intercambio, y no como un derecho. ¿Sí? Cuando nosotros concebimos a la salud como un derecho, estamos reconociendo que el Estado tiene obligación, ¿sí?, de garantizar el acceso a la salud por parte de la población. Así que está bien. Ahí hay cuestiones, están en el chat hablando sobre quién cubre el 100% de los medicamentos, el tema de los anticonceptivos compuestos, etcétera. Sí, ya ahí desconozco, se me escapa, digamos, todas las coberturas, pero en general. Profe, Sí. una pregunta, pero si nos ponemos en el caso de la decisión que toma el jefe del centro de salud, ¿no? Decís, se supone que quien tiene la obra social es porque tiene un trabajo. Si tiene un trabajo y la obra social le cubre una parte, debería poder acceder a
a ese método anticonceptivo. Y esta gente que no tiene obra social, se supone que no tiene trabajo y no puede acceder a eso. Es como, el problema no es más allá de eso que plantea el jefe, el que no se analice cada situación particular, porque como tal es más o menos lógico lo que el jefe plantea, decir, pero pasa que hay que también, más allá de lo general, ver cada caso particular. Porque su lógica tiene lo que plantea el tipo. Pasa que, bueno, hay situaciones y situaciones. Yo no sé si es una mercantilización directamente. A ver, Jorge, ¿y ahí cómo te contribuiría a resolver o a pensar la solución, por ejemplo, la ética del cuidado? Lo de la ética del cuidado me costó un montón, no sabría bien asociártelo a eso. Para hacer el ejercicio, porque es algo que vos dijiste. Vos decís, bueno, como medida general, aparentemente tiene cierta lógica, ¿no? Que si tienen obra social, tienen trabajo, por lo tanto tienen recursos, bueno, que vayan y lo compren. Ahora, habría que, dijiste vos, analizar todas las situaciones en particular. Bueno, eso es lo que nos viene un poco a traer a cuento la ética del cuidado, para decir, cuando yo estoy en un problema para definir qué es lo correcto, lo justo en una situación, tengo que conocer la situación. Entonces, esta persona tiene obra social, pero para ella cubrir el porcentaje que la obra social no le cubre, le significa, no sé, no tener plata después para ir al supermercado. O sea, cuando estás sin trabajo, el dinero que tenés va a estar priorizado para determinadas cosas. ¿Sí? Entonces, invertir en eso que vos no tenés calculado, porque calculás que te lo va a dar salud, implica un desvío de gasto. Entonces ahí la ética del cuidado es precisamente eso, analicemos a los sujetos y a sus necesidades en un contexto específico, caso por caso, ¿sí? La bioética lamentablemente no es una receta infalible. Lo que nos hace, nos da herramientas para pensar las situaciones, ¿sí? Casos particulares. ¿Se entiende? Entonces, profe, con la ética del cuidado, en este caso se tendría que haber analizado que Juana estaba desempleada, que aún sí tenía su obra social vigente, pero que no contaba dinero para comprar. ¿Eso sería aplicarlo a la ética del cuidado? Por ejemplo. Entendí mal. Claro, yo había entendido que como que si nosotros tenemos que abordar la situación de ella a nivel de la ética del cuidado, nosotros como fundamenta este tipo de ética, somos todos un producto de relaciones sociales mayores a nosotros mismos, ¿no? Entonces no podemos abordar la situación de ella solamente tomando el factor de que ella cuenta con una obra social. Tendríamos que hacerlo de una forma más holística para tomar el sentido de la situación en la que está ella, de que a pesar de que tiene un acceso a una cobertura social, no tiene el dinero, por ejemplo, capaz que para pagar el resto que queda de lo que cubre del anticonceptivo, por ejemplo. Entonces sería como tener una visión muy reducida de la atención, ya como que no sería una atención integral si la brindamos de esa forma. Claro, además la ética del cuidado también se la llama la ética de las diferencias, entonces es como tener en cuenta eso, la diferencia, o sea, no generalizar, sino tener en cuenta las particularidades y las diferencias entre cada persona. Muy bien, todos los aportes hechos en ese sentido. Marta, no se te escucha. Tenés silenciado el micrófono. Te veo que estás hablando, pero no se escucha nada. Con razón. Bueno, gracias. No, Camila, está equivocado ese concepto de que es diferente. Se llama así porque en su momento Carol Gilligan hizo una interpretación diferente de lo que las éticas habituales o tradicionales hacían sobre, por ejemplo, temas como la justicia. Entonces allí ella rescata el valor del
el valor moral de las relaciones y del contexto, como lo que estamos viendo muy resumidamente, como decía recién Mercedes, cuando analizamos desde la ética del cuidado, tenemos que tener en cuenta en el análisis de un caso el contexto en que se produce esa situación. A eso se refiere ética de la diferencia. Una mirada diferente de lo que tradicionalmente las éticas hasta ese momento hacían, ¿sí? Espero que eso quede claro. Después, buenísimo, profe. bueno, Jorge, antes de que se pase, el hecho de no tener obra social no significa que no tengas trabajo. Puedes tener un trabajo no en relación de dependencia, puede ser un trabajador autónomo y tener muy buenos ingresos y no tener obra social. ¿Y qué es lo que muchas veces sucede? Hay muchas personas que tienen muy buenos ingresos, no tienen obra social y acceden a la salud pública, pero a veces por una cuestión de decisión o de comodidad o lo que sea. Pero no siempre una cosa implica la otra. Eso lo sé, por eso yo decía tipo teóricamente y hago con las manos el gesto de comillas, pero bueno, no nos vemos. Sé que se puede, aparte puedes estar trabajando y trabajar en negro y no tenés ingresos, que pasa mucho, o sea, tenés ingresos, pero por eso digo, hay situaciones y situaciones, pero yo cuando leí el texto digo, bueno, más o menos, por un lado, tiene como un poco de sentido decir esto, pasa que hay que ser más abarcativos. Pero era una cuestión de que yo no pensaba en sí directamente que estaba mal lo que planteaba el tipo, sino como que estaba incompleto. Es decir, hay casos y casos. Está bien. Sí. Bueno, ¿qué más quedó en el tintero? Eso, aprovechen a hacer preguntas o cosas, o no sé si Romy y Ana quieren agregar algo de cosas que hayan ustedes identificadas en los foros o alguna aclaración. Hola, profe, disculpe, sabe que yo, bueno, después de que analicé el caso y una de las cosas que proponía, que no sé si está bien, pero se me ocurría, era ver la posibilidad de que durante los 3 meses que todavía tenía obra social, la chica, de pronto se le pudiera, en vez de darle en el primer mes, perdón, ese es mi bebé, en el primer mes las 6 cajas de pastillas, como que darle, por ejemplo, 2 este mes, 2 en el próximo. No sé, era algo que se me ocurría como para proponer, pero no sé hasta dónde sea algo viable. Está bien, me parece, Linda, que lo que vos estás sugiriendo es esto, o sea, esto que yo les decía, que a la hora de pensar soluciones, incluso ustedes, digamos, para volver de vuelta a pensar la lógica de respuesta, cómo tengo que organizar la respuesta, además de seguir este modelo de análisis, identificando primero cuál es el problema, ¿sí? La dimensión ética o el valor ético-moral que está afectado. Después, bueno, ¿cuáles son las posibles vías de solución que encuentra ese problema? Ahí lo que pueden pensar es eso, soluciones a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Que es un poco lo que vos estás diciendo. Bueno, le doy 2 cajas, con esto le cubro 2 meses y yo ya veo por ahí, en 30 días llamo al programa de salud sexual y reproductiva para chequear cuándo el centro de salud va a estar recibiendo, ¿sí? los anticonceptivos orales. Entonces, esa solución es viable. Fíjense en el texto de Penchazade, ¿sí? Página 11 y 12, en ese subtítulo que dice ética en la toma de decisiones en salud colectiva, lo que va guiando es, bueno, a la hora de tomar decisiones en salud, ¿cuáles son las preguntas que la bioética tiene que hacerse para hacer una recomendación correcta? ¿Sí? Entonces, leer esas preguntas les va a ayudar, o sea, ténganlas al lado y léanlas cada vez que les toque resolver un caso, ¿sí? Porque los va a ayudar a pensar. Buenísimo, profe, gracias. Nada. Profe,
A mí también me surgió una duda en el caso de la obra social en un momento, porque creo que también en el foro hicieron la pregunta de que si no le corresponde también a las obras sociales cubrirlo, porque o sea, yo leí incluso que hay una ley que dice que dentro del plan médico obligatorio tiene que incluir a todos los métodos anticonceptivos, incluyendo lo que son las pastillas. Pasa en ese camino porque en realidad, o sea, cuando vamos a un plano más real, vemos que en realidad o cubren un poquito o no y todas esas cuestiones. O sea, ¿qué podría hacer en ese caso? A mí también me confundió eso porque, por ejemplo, acá en el Hospital Heller, vos sin obra social puedes acceder a insumos directamente, o sea, como anticonceptivos. Y en el caso de que no hubiera, como en la circunstancia presentada en el caso, yo lo estoy hablando con mi pareja, ella me dice, pero cualquier obra social te tiene que cubrir el 100% de las anticonceptivas, porque es el plan básico, el plan médico básico. Entonces como que no sabía qué tan llevado a la realidad podía ser la situación. Pero el tema no radica en que no puede pagar la cobertura de la obra Claro, social. no, es que ella tiene por 3 meses más obra social en teoría. Claro, pero no la puede pagar el seguro. ¿Cómo no Es puede que pagar el para seguro? mí lo que pasa es las cosas como tendrían que ser y como son. Sí, la ley puede decir que la tiene que cubrir al 100%, pero a veces o te cambian a otro medicamento o cosas así que no te cubre. Claro, también pasa eso de los compuestos que hace instituto, porque por ejemplo, no todas pueden usar los mismos anticonceptivos, ponele que son solo de progesterona, creo, es un símil progesterona, y te hacen usar con estadiol, creo, o algo así, pero esos no te los cubre y hacen ese tipo de juegos. Sí, vos Marta querés decir algo, pero digamos, van a ver que en este fragmento que yo les señalaba de Penchasade, una de las preguntas que hace es cuáles son las atribuciones y la legitimidad de la autoridad legal y qué leyes y regulaciones se aplican, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Una cosa es lo que diga la ley y otra es lo que efectivamente sucede. ¿Cómo están, digamos, cuáles son, digamos, cómo están compuestos los vademecum de las obras sociales y esta diferencia que hacía sobre los distintos tipos de anticonceptivos orales posibles, digamos, de tomar para ciertas personas? Todo eso está, digamos, metido como problema. No sé, Partas, vos conociendo más del paño, si querés agregar algo. Claro, en general los genéricos se cubren con mayor cobertura y en algunos casos en determinadas patologías del 100%. Y genérico generalmente es una sola droga. Entonces, como la mayoría de los anticonceptivos son dos drogas, en muchas obras sociales no las cubren porque son dos drogas asociadas. O sea, estamos hablando de anticonceptivos como también de otras patologías que indican medicamentos combinados para una mayor cumplimiento de los tratamientos, tampoco los cubren. O sea, hay muchos vericuetos que tratan de evitar lo que dice la ley. O sea, la ley dice la cobertura al 100% de los medicamentos y se buscan distintos caminos para evitar eso. Es así. Una cosa es lo que se debiera cubrir y otra cosa es lo que en la práctica se logra. Bueno, a ver qué más quedó. Pero, digamos, en todos los casos en que ustedes recurrieron a mirar, digamos, las leyes y decir, no, pero a las horas, digamos, todos esos argumentos están bien y es válido que los traigas. Lo que todo el tiempo vamos a ver, digamos, en la realidad es que una cosa, y acá Romina por ahí podrá hacer soporte, pero una cosa es lo que indica la ley y después lo que efectivamente se hace, ¿sí? Y después también las medicaciones que cada persona pueda recibir o es mejor, digamos, de acuerdo a cada organismo también. Ahí está, y en el mundo de los medicamentos, bueno, también está todos los intereses de las
las farmacéuticas, siempre son mundos complicados, pero es eso, o sea, cuando yo voy a decidir tomar una decisión, tengo que revisar, ¿sí?, cuál es el cuerpo legal, las leyes en las que me tengo que mover. Bien, ¿qué otra cosa? Alrededor, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos, vieron que venimos bastante, justo ahora se nos, Maribel y esta situación. Profe, Sí. puede ser también que en el accionar del médico se haya visto una falla en el sentido de que el médico no le informó a la paciente sobre otros anticonceptivos, por si, por ejemplo, este no hay o sabemos que no va a satisfacer los próximos meses, tal vez habría otras posibilidades, ¿o no? Sí, Mónica, es una alternativa. Bueno, no sé qué más ha quedado en el tintero, alguna otra duda o... ¿Hay alguien que levantó la mano o no? No. ¿Alguna consulta, chicos? Si no, podemos ir por ahí al PowerPoint para avanzar y por ahí que aparezcan dudas en la revisión. Acá están preguntando si habría una cuestión de género en cuanto a la mercantilización de la salud. ¿En este caso en específico o en general? No entiendo bien la pregunta. Sí, yo la hice. En cuanto a general, digamos, porque en este caso esta mujer tiene problemas con el tema de los anticonceptivos, pero en realidad, si se piensa un poco más allá, que en la salud pública se hace, pero en la parte privada no, es a las mujeres darle todos los, eh, digamos, todas las cosas que tendría que usar durante todos los meses que tienen que ver con justamente con ser mujer, ¿no? Ahora había unos planes que se estaban implementando para darle, por ejemplo, las copitas menstruales, todo lo que es toallitas y demás a las mujeres, que en realidad, o sea, es como que el mercado se beneficia a costa de las mujeres porque siempre con el impuesto rosa o lo que sea, siempre tienen que pagar algún excedente, en este caso de la obra social en los anticonceptivos, le está cobrando un coseguro, aparte de lo que ella está invirtiendo en la obra social. Entonces, quería saber si por ahí en general tenía que ver con una cuestión de género, porque en este caso los hombres no tienen que pagar por este tipo de cosas. No sé si por ahí pueden plantearse como un problema, digamos. No, yo lo que veo que se puede llegar a extraer un poco, que se centra la anticoncepción en los métodos femeninos. O sea, en eso sí podremos decir que hay una discriminación, porque siempre estamos pensando en lo que la mujer debe hacer para evitar un embarazo no deseado. Sí, y también Igual dentro del plan masculino, si yo no solicito mi obra social, preservativos masculinos en este caso,
también se me tienen que otorgar. No sé si eso ya habría una diferencia de género, sino que en ese caso están brindando insumos que son necesarios hacia las necesidades propias de la persona, ya sea tanto vulva aportante o pene portante. Yo creo que se decide por las necesidades en salud. Claro, pero por ejemplo a los hombres no le correspondería pagar un coseguro, se los dan gratis directamente, a las mujeres no. A las No mujeres las sé, a las obras porque sociales por lo general te cubren el 70 o el 80%, el resto lo tenés que poner vos. porque yo Y las los hombres amigas que no. tengo les cubre el 100% de las anticonceptivas, no son las Igual, copas menstruales. Claro, depende de la inclusión de los droga, preservativos en el plan médico es bastante, o sea, es bastante reciente. Antes no se incluían directamente. Ahora, Los ya que no haya una preservativos, existencia de pastillas anticonceptivas para hombres, es otro factor aparte completamente, me parece. No va más allá de cuestiones de género, sino por claro, una no sé si cuestión de se la plantean forma el del tema de control género. hormonal, es mucho más sencillo para generarlo dentro de un laboratorio. Está bien todo el intercambio y es cierto también, digamos, que en términos de derechos sexuales y reproductivos, que debemos entenderlos, digamos, en el marco de los derechos humanos, efectivamente las mujeres, digamos, hay estudios estadísticos en los que por supuesto recae eso, o sea, embarazos no deseados que provocan, o sea, provocan el abandono de la escuela por parte de mujeres, los primeros 2 años de crianza, digamos, si hay lactancia, etcétera, es demasiado comprometido y eso también afecta la economía de las mujeres, con lo cual ahí sí hay una variable para atender ligada a género. ¿Sí? El género está incluido dentro de los determinantes sociales de la salud. Profe, yo tengo otra consulta. ¿La planificación familiar se puede considerar como un derecho? Entiendo que sí, que está incluido dentro de los derechos sexuales reproductivos, decidir cuándo tener hijos, con qué intervalo entre cada embarazo, etcétera, digamos. Y esta parte, digamos, todo lo que es anticonceptivo está dentro de la planificación familiar. Por lo tanto, en este caso se encuentra vulnerado, ¿no es cierto? Sí. Profe, nosotros podemos agregar eso también por más que no esté en alguna bibliografía que recomienden ustedes. Yo porque no lo puse, pero también lo había pensado, pero nada, en ese caso le ponemos en la bibliografía de donde también sacamos esa información. Exacto, sí, eso lo pueden incluir. Ustedes pueden ampliar los temas Claro, en función de explayarnos. sus propios conocimientos, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos es dosificar la información, porque van a ver que más avanzado volvemos a tratar temas sexuales, derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Van a aparecer estas cosas, pero ustedes pueden poner, digamos, en juego todos los conocimientos. De hecho, eso enriquece el intercambio, así que sí, por supuesto. Ah, buenísimo, gracias. Sí, porque también había visto en el cronograma que lo veíamos más adelante, por eso no sabía si colocarlo ahora. Gracias. Está bien, pero pueden hacer dialogar, o sea, nosotros lo que es eso, nosotros vamos dando como una información dosificada como para ir acortando los temas de discusión, pero es bienvenida cualquier intervención, digamos, que amplifique, ¿sí? Que ramifique, que pongan en duda, que traigan, digamos, cosas que ya saben. Creo que lo que puse el razonamiento fue diferenciar entre un derecho no garantizado, vulnerado y no reconocido. En realidad, a ver, acá dice, profe, a mí me costó diferenciar entre un derecho no garantizado, vulnerado y no reconocido. En realidad son medios sinónimos entre sí. No garantizados cuando no te garantizan el acceso a, ¿sí? En este caso, anticonceptivos, y eso vulnera derechos, ¿sí? En salud sexual
y reproductiva, digamos, la salud y específicamente salud sexual y reproductiva. Así que en este caso serían sinónimos de LEM. Y lo que dice Isaac no lo entiendo. ¿Qué es lo que puse? Es medio, creo que lo que puse es medio inviable. No sé, la propuesta final de la resolución. De Isaac no sé cuál es. Si la quiere contar. Ahí lo busco y lo leo. Lo busco. Bueno. Yo, por ahí retomando la distinción entre el derecho no garantizado, vulnerado y no reconocido, como decía Mer, son muy similares cuando hablamos de no garantizado y vulnerado, son como las dos caras, o sea, ver lo mismo de un lado o del otro. No reconocido está mirando más al ordenamiento normativo, ¿sí? A que esté plasmado, si ese derecho está efectivamente materializado en algún tipo de ley, norma, digesto, constitución. Cuando decimos que no está reconocido, pareciera que ese derecho, que lo tenemos por el solo hecho de ser personas y que hace a nuestra dignidad, no aparece bajado o materializado en algún ordenamiento jurídico. Es poco viable que no esté reconocido, ¿sí? Es más probable que esté reconocido y que no esté garantizado, que es lo que suele pasar en los casos que vamos a ir viendo acá en los foros. Los derechos están porque siempre hay una norma que en distinta jerarquía lo va a reconocer, pero lo que sucede es que en la práctica ese derecho no está garantizado o no está garantizado en toda su amplitud o se vulnera algún aspecto. Está bueno, gracias Romina, la aclaración. Más claro, sí. Para eso tenemos una abogada. ¿Vos, Romy, querés repasar el PowerPoint de la clase para agregar cosas, distinciones que te parezcan de este orden que esté bueno repasar? Me parece que este era mucho más cortito y que retomaba más o menos lo que, sí, hablaba otra vez de las condiciones de justicia social, creo que más o menos lo vimos la clase pasada, eso. No, hasta donde yo recuerdo que lo miré ayer no había como nada. Sí, son 14. Sí, que no hubiésemos hablado acá. Bien. Ahí lo estoy mirando de nuevo por las dudas. A ver. Profe, ¿y era necesario que el caso se analice desde la perspectiva de la bioética de los principios, como ustedes habían dado el ejemplo, o en este caso no analizaríamos los principios? Este creo que pedía desde los derechos humanos, ¿no? Perdón, ¿quién habló recién? Yo estaba tratando de leer la respuesta de Isaac al costado, no escuché con atención, no sé si Marta vos escuchaste. No, era con respecto a los derechos humanos. Ah. Bueno, es un manifiesto, realmente. Claro. Sí, por eso lo vi hasta medio sentimentalista, creo yo, porque no. No, pero igual lo que traes está orientado, ¿eh? Como dice Marta, tiene tono de manifiesto, pero está bien inspirado, digamos. Una de las respuestas, por ejemplo, decía en una reunión del equipo de salud, evaluar
las indicaciones en cuanto a la distribución de los anticonceptivos. Es una de las posibilidades. Otra de las respuestas era, por ejemplo, el dilema que se le presenta al farmacéutico si hacer caso a las normas o no. También son posibilidades de presentarse. En general, cuando hablamos de dilemas, hablamos más desde el punto de vista de la ética de los principios. Pero en este caso también no está mal presentar la situación en que en cómo se siente el farmacéutico frente a la situación de una paciente que viene a solicitarle algo para lo cual él tiene una norma bajada, recta y bien cortita de que no entregue a las personas que tienen obra social. Entonces, está bien que se analice en el tipo de trabajo, decir, bueno, de flexibilizar en algunos casos, en qué casos o no, o qué otras posibilidades, como fueron surgiendo hace un rato, bueno, de ver de qué otras posibilidades de recursos se podrían obtener para evitar esto, acá lo presentamos como anticonceptivo, pero también puede ser la cobertura de otras patologías también. O, por ejemplo, solicitarle a otro centro de salud que tenga la posibilidad, por ejemplo, de otro centro de salud que tenga un excedente, que tenga menos pedidos y hacer una excepción. También sería otra forma de evaluar. O sea, no quedarnos en la norma y ver cómo podemos hacer excepciones o de qué modo podríamos flexibilizar las normas. Esto está bueno porque muchas veces hay gente que es excesivamente rígida frente a las normas que son tal vez elaboradas, que tienen años. Y la situación social puede haberse modificado, como por ejemplo pasó en el 2001, que las normas que existían se quedaron totalmente totalmente vacías de contenido en ese momento porque pasamos de una situación a otra totalmente diferente y con necesidades catastróficas, de un momento, no de un momento a otro, pero fueron años muy difíciles. Entonces es necesaria una revisión de las normas. Entonces, ante las situaciones reales, está bien de poder replantearse la posibilidad de qué es lo que se puede modificar, de cuáles son los modos en que se pueden llegar a hacer los distintos reclamos, o a qué instancias se pueden recurrir o hacer reclamos, ¿no es cierto? También está bien, es correcta esa posibilidad de respuesta. No sé, dentro de las respuestas que ustedes dieron, ¿qué podemos rescatar? Sí, yo en algunas también leí como esta reunión colectiva, digamos, en el centro de salud para rever lo que se había bajado en primera instancia como reglas. Y eso también me parece importante, ¿sí? Siempre recordar que se está trabajando en equipos de salud, ¿verdad? Que las decisiones pueden ser orientativas, pero que es posible revisarlas. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguien que quiera compartir algo más? Sobre el texto de Laurel, nos interesa también si hay dudas o pudieron, digamos, entender qué es lo que plantea la autora, las diferencias entre digamos, el sistema público de salud y los otros modos de financiar la salud, ¿sí? Es algo que nos interesa que entiendan, que a veces preguntamos en exámenes.
Bueno, si no hay más dudas, creo que podemos dar por terminado. Si quieren, levanten la mano, o si no, nos reencontramos, no sé, como quieran. ¿Sí? Ese cuadrito que tiene la autora, digamos, donde habla de los componentes del sistema único de salud y los seguros de salud, ¿sí? Esas diferencias están expresadas en el cuadro. Creemos que es bastante claro y que que les ayuda a entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de un sistema de salud fragmentado, ¿sí? Presten atención a ese texto. Se están yendo, van bajando. Hace un rato teníamos 70, ahora son 61. Chicos, ¿alguna pregunta o alguien más que quiera compartir algo? No entiendo qué dice Isaac. ¿Es relevante el tema de los ejemplos con la situación de Chile y eso? No entiendo. Pero dentro del texto de Laurel, que pone ejemplos, bueno, no sé si era ese, me estoy confundiendo. Sí, no, está bien. Es eso. ¿Qué tan relevantes eran? O sea, si tenemos que tenerlos mucho en cuenta o si solamente como ejemplo. No tanto las diferencias y cómo fue que, porque ella habla de Chile, de Colombia, de distintos países latinoamericanos en los que se fueron implementando estos programas de salud, ¿sí? Son todas estas financiaciones del Banco Mundial. No, lo que nos interesa son las diferencias entre los sistemas únicos de salud, o sea, que sería un sistema público de salud, y los sistemas con seguros de salud, ¿sí? ¿Quiénes son los entes financiadores? ¿Qué tipo de planeamiento de salud permiten? ¿Cuál es la actuación sobre los determinantes sociales que propone cada uno de esos modelos? Los modelos de atención, ¿sí? De cada una de esos sistemas, cuál es la fuente de financiación, cómo juega la equidad y la igualdad en esos sistemas, ¿sí? O sea, cuando estamos pensando no me acuerdo si en esta unidad estaba había quedado el video de Piglia hablando sobre el origen del sistema público de salud. No se podía ver, cuando yo quise poner el link que está en el apoyo de lectura, no se podía ver. Bueno, encontré una Piglia, porque en realidad era una ponencia de Piglia. Digo, es interesante porque un poco cuenta, digamos, todo el armado que hace sobre el sistema público de salud Carrillo, ¿sí? Entonces era interesante de ver, digamos, la lógica con la que el gobierno peronista comienza a implementar, digamos, es una política pública en salud, y bueno, y el devenir de ese sistema. Si googlean a Piglia, por ahí, sí, Felipe Piña, perdón, por ahí lo pueden ver y es muy claro, digo, me parece que nos va armando un poco la historia del sistema de salud. Entonces me parece que son todas cosas que colaboran a entender, digamos, en qué situación estamos. Está que arden ustedes, chicos, con el sistema de salud. Sí. Ahí dice Fernanda que lo pudo ver. Y si ustedes googlean también esto, los autores, a Víctor Penchazade lo van a encontrar. Si googlean determinantes sociales de la salud en la OMS, van a encontrar conferencias de personas, nombres que Penchazade
menciona en su texto. Si googlean a Laurel también, ¿sí? A Asa Cristina Laurel, van a encontrar exposiciones, conferencias de ella. Ella es especialista en este tema, y van a encontrar charlas, digamos, lecturas de papers académicos. Vean, porque escuchar hablar a los autores también ayuda a aclarar conceptos. Entonces, son todas personas, digamos, vivas y activas, los autores de estos temas, así que googleenlos porque también les va a ayudar. Les va a dar información. Ustedes, como futuros profesionales de la salud, está bueno que se vayan enterando de problemas del campo de la salud. Lo que sí les tengo que pedir una disculpa, porque cuando hemos replicado los materiales, algunos han quedado en el camino y bueno, los repusimos ante las preguntas. Así que bueno, revean los materiales complementarios, porque hemos agregado los temas que faltaban. Cuando se replicó todo el material, Mercedes, no sé si te habías dado cuenta, había algunas cosas que faltaban. Así que fuimos modificando de acuerdo a las preguntas, porque nosotros creíamos que estaba todo ok, pero no. Se habían quedado algunos archivos en el camino. Así que bueno, creo que ahora creo que quedó completo. Bueno. Bien. Gracias, Camila, por la aclaración. Sí, se ve que en las direcciones. Está bien. Bueno. Pero eso, yo los invito siempre a googlear a los autores, porque todos tienen intervenciones públicas, ¿sí? Y en general hablan sobre lo que escriben. Bueno, me parece que si no hay más preguntas, podemos dar por terminado. Esperemos que les haya servido el encuentro. Y bueno, es como les decimos siempre, hay textos que hay que volver a releerlos, porque se ven, cuando uno relee el tema, ve más claro las cosas, o toma más relevancia a otro tema que uno en la primera lectura no lo vio, y esperemos que estas charlas les sirvan para redondear más lo que es más importante. A veces les puede suceder que es un poquito pesado el material, pero bueno, no podemos recortar y decirles lean este párrafo, este no. A veces hay que hacer un resumen, y el que hace el resumen le sirve más que si nosotros le mandáramos directamente algo ya digerido, digamos. Así que bueno, la idea es que vamos modificando los temas y tratando de poner los archivos que sean más aclaratorios y que sirvan un poco más. Así que bueno, gracias por todo, espero que les sirva mucho. Estamos haciendo todo un esfuerzo, todos, me parece. Y por favor, cuídense, estamos en momentos muy, muy, muy delicados, así que hay que extremar cuidados, cuidarnos y cuidar a los otros. Sí. Chao. Muchas gracias, profes. Que anden bien. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias, profe, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.